Cuando mi propio hijo me dijo por teléfono que no fuera a su boda, porque su prometida consideraba que una simple costurera no tenía el nivel para estar en su evento de alto perfil, sentí como el mundo se me venía encima. Me lo dijo con esa voz avergonzada, casi suplicante, pidiéndome que lo entendiera. El celular casi se me cae de las manos mientras las lágrimas me quemaban los ojos. Pero lo que él y su altiva suegra no sabían es que 2 días después estarían tocando desesperadamente la puerta de mi taller, rogándome que salvara el vestido de novia que ningún otro diseñador en Guadalajara se atrevía a reparar a tiempo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte cómo terminó esta historia que te dejará sin aliento. Este es un relato real sobre la dignidad, el talento y cómo la vida tiene formas misteriosas de poner a cada quien en su lugar. Te aseguro que el final te dará una satisfacción inmensa. Hola, soy Beatriz. Tengo 64 años y vivo en la colonia americana de Guadalajara, Jalisco. Soy modista de alta costura y, toda mi vida, he trabajado con mis manos para darle a mi hijo la mejor educación posible. Esta es la historia de cómo aprendí que el verdadero valor no se mide por apellidos ni cuentas bancarias, sino por lo que eres capaz de crear con tu talento y tu corazón. Son las 8 de la noche, y mi taller está en silencio. Solo se escucha el tic-tac del reloj de pared y el zumbido suave del refrigerador en la cocineta del fondo. Sobre mi mesa de trabajo hay un vestido de quinceañera a medio terminar. Tela color durazno con pedrería, que brilla bajo la luz del quinqué. Las agujas están ordenadas en su cojín de terciopelo rojo, los hilos de colores colgando de su organizador como un arco iris detenido en el tiempo. Huele a tela nueva y a ese aroma particular del vapor de la plancha que se impregna en las paredes después de años de trabajo. Desde mi ventana veo la avenida Chapultepec iluminada, los tapatíos caminando apurados, algunos entrando a las cantinas, otros esperando el camión. Es viernes por la noche y la ciudad vibra con esa energía que solo Guadalajara tiene. Pero yo aquí sigo como siempre con la espalda adolorida de estar encorvada sobre la máquina de coser desde las 6 de la mañana. Agarré mi celular solo para descansar la vista unos minutos. Quería ver si mi hijo Rodrigo me había escrito algo, aunque fuera un mensaje corto. Han pasado 3 semanas desde que anunció su compromiso con Valeria y apenas me ha hablado. Abrí Facebook y lo primero que vi fue una publicación de él. Se me heló la sangre. Era una foto de una cena elegantísima en 1909. Un restaurante que reconocí de inmediato. El Santo Coyote, de esos lugares donde un plato cuesta lo que yo cobro por un vestido completo. En la mesa había copas de vino tinto, velas flotantes y un arreglo de rosas blancas gigante. Rodrigo estaba ahí con Valeria y sus papás, todos vestidos como si fueran a una gala. El pie de foto decía: celebrando los preparativos de la boda con mi nueva familia, bendecido de encontrar el amor y la clase en un solo lugar. La clase. Esa palabra me dolió como una bofetada. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar. Yo no estaba en esa foto, ni siquiera sabía que había cena. Me quedé mirando a la pantalla como tonta, ampliando la imagen para ver mejor sus caras felices, buscando alguna señal de que me extrañaba. Pero no, ahí estaba mi hijo, mi único hijo, el que crié sola después de que su papá nos abandonó cuando apenas tenía 2 años. Celebrando con gente que no me conoce y aparentemente no quiere conocerme. Esa mañana había ido al mercado de San Juan de Dios. Compré medio kilo de birria de borrego, del buen puesto, el de Doña Chuyita, que hace el consomé más sabroso de todo Guadalajara. Compré tortillas recién hechas, cebolla morada, cilantro y limones. Todo lo dejé en una bolsa en el rincón del taller, pensando que tal vez Rodrigo pasaría a visitarme como antes, cuando todavía no tenía vergüenza de su mamá, la costurera. Pensé que podríamos comer juntos, hablar de la boda, de sus planes, pero ya van 3 semanas y ni sus luces. Rodrigo y yo siempre fuimos muy unidos. Cuando él era chiquito y no
Teníamos ni para el camión. Íbamos caminando juntos desde la colonia hasta su escuela. Yo cargaba mi morral con telas y agujas porque aprovechaba cualquier momento de espera para adelantar trabajo. Él me ayudaba a escoger botones en las mercerías, me decía cuáles colores combinaban mejor. Era mi compañerito, mi cómplice, pero ahora es arquitecto. Tiene su despacho en Puerta de Hierro. Maneja una camioneta del año y está comprometido con Valeria Montemayor, hija de uno de los constructores más importantes de la zona metropolitana. Y yo sigo siendo Beatriz la costurera, la que huele a almidón, la que tiene las manos ásperas de tanto coser, la que no sabe usar cubiertos de 5 tenedores ni hablar de vinos franceses. No es la primera vez que siento esta distancia. Empezó hace como 2 años cuando Rodrigo consiguió su primer contrato grande diseñando una plaza comercial. De repente empezó a frecuentar otros círculos, a ir a otros lugares. Sus amigos ya no eran los muchachos del barrio con los que jugaba fut en la calle. Ahora eran los juniors de las Lomas del Valle, gente con maestrías en el extranjero y apellidos compuestos. Recuerdo el día que conoció a Valeria en un evento de arquitectura. Llegó a mi taller emocionadísimo, con los ojos brillantes, diciéndome que había conocido a la mujer de su vida. Yo me alegré tanto por él, le pregunté cuándo me la iba a presentar y él se puso raro, nervioso. Me dijo que sí, que pronto, pero que Valeria era muy ocupada, que su familia era muy tradicional, que había que esperar el momento adecuado. El momento adecuado nunca llegó. Pasaron 6 meses antes de que por fin me la trajera al taller, y cuando lo hizo fue obvio que venía obligado. Valeria entró mirando todo con ese gesto de superioridad, tocando apenas las cosas con la punta de los dedos como si le diera asco. Yo había preparado aguas frescas de Jamaica y unas gorditas de nata que hago buenísimas, pero ella solo tomó un sorbo de agua y dijo que estaba a dieta. Durante toda la visita me habló de usted y con un tono condescendiente como si yo fuera la sirvienta y no la mamá de su novio. Después de que se fueron, encontré una tarjeta de presentación que se le había caído. Decía Valeria Montemayor de la Fuente, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en protocolo y etiqueta. Ahí fue cuando entendí que para ella yo no era suficiente. No tenía el pedigrí, no encajaba en su mundo de protocolos. Dejé el celular sobre la mesa, boca abajo, para no ver más publicaciones. Me quité los lentes y me tallé los ojos tratando de que no se me salieran las lágrimas. Si no me quieren en su cena elegante, ni modo. Aquí tengo mi trabajo, mis clientas que me buscan porque soy la mejor modista de Guadalajara, la que hace vestidos que nadie más puede hacer. Pero, ay Dios, cómo duele que tu propio hijo te borre de su vida nueva como si fueras un borrador en un dibujo que quedó mal. Cierro los ojos y me transporto hace 25 años. Veo mi cuartito de alquiler en la colonia Ferrocarril con una sola máquina de coser vieja que compré de segunda mano, las paredes húmedas, el foco pelón, colgando del techo. Rodrigo dormía en un colchón en el suelo mientras yo cosía hasta las 3 de la mañana para sacar los pedidos. Cada vestido de novia, cada traje de primera comunión, cada uniforme escolar que cosí fue un ladrillo más en el futuro de mi hijo. Los fines de semana yo no descansaba. Mientras otras mamás iban al parque con sus hijos, yo estaba en mi máquina con los dedos adoloridos, los ojos rojos de no dormir, pero me decía que valía la pena, que era temporal, que algún día Rodrigo tendría lo que yo nunca tuve, una profesión, un título, respeto, y lo logré. Mi hijo estudió en el ITESO, una de las universidades más caras de Guadalajara. Cada colegiatura salió de mis manos, de estos dedos que ahora tienen callos y cicatrices de pinchazos. Nunca le faltó nada. Yo usaba la misma ropa durante años. Remendaba mis zapatos hasta que ya no se podían remendar más. Comía frijoles y tortillas para que él pudiera comer carne. Me dolía la espalda, se me nublaba la vista, pero seguía cosiendo porque era mi manera de construirle un futuro mejor. El cambio en Rodrigo fue gradual, como esas manchas de humedad que van creciendo en la pared y no te das cuenta hasta que ya cubrieron todo.
primero fue la manera de hablar. Empezó a usar palabras en inglés que yo no entendía, a explicarme las cosas como si yo fuera tonta. Luego vinieron las peticiones extrañas. Me pidió que cuando fuera a su oficina no le dijera a sus socios que era mi hijo, que solo dijera que venía a dejar unos documentos. Pero lo que más me dolió fue el día que me pidió que no le contara a Valeria de qué vivíamos antes. Me rogó que si ella preguntaba dijera que yo tenía un atelier de diseño, no un taller de costura, que dijera que hacía alta costura para clientas exclusivas, no que remendaba ropa y hacía arreglos para las señoras del mercado. Me lo pidió con tanta angustia en los ojos que acepté, tragándome mi orgullo, negando una parte de mí para que él pudiera brillar en su mundo nuevo. Y ahora, viendo esa foto en Facebook con su nueva familia perfecta, entiendo que ese día no solo me pidió que guardara silencio, me pidió que desapareciera, me borró de su narrativa para poder escribir una historia nueva donde él sale de la nada sin raíces, sin una madre costurera, que olía a tela y almidón. De repente, el silencio del taller se rompe con el sonido del teléfono. Veo el nombre de Rodrigo en la pantalla y el corazón me da un vuelco. Por un segundo pienso que vio mi tristeza a través de la distancia, que se arrepintió, que me va a decir que pasará a cenar birria conmigo, contestó, tratando de que no se me quiebre la voz. Pero Rodrigo habla rápido, atropellado. Me dice que me tiene que contar algo importante. Respiro hondo, esperando. Buenas noticias y entonces suelta la bomba. Me dice que ya mandaron las invitaciones de boda, que va a ser una ceremonia muy elegante en la hacienda de Santa Lucía, con 200 invitados, todos gente importante de Guadalajara. Y luego, con esa voz que se le pone cuando sabe que va a decir algo que me va a doler, me suelta que Valeria y su mamá consideran que la boda debe ser muy íntima, solo con familia directa y amigos del mismo círculo social. Me dice textualmente que yo me voy a sentir muy incómoda, que toda la gente va a ser de sociedad, que van a hablar de cosas que yo no conozco, de viajes a Europa, de negocios internacionales, que dice que me voy a aburrir, que no voy a tener de qué hablar con nadie, que mejor nos vemos después, en una cena más tranquila, solo él y yo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Mi propio hijo me estaba desinvitando de su boda. No era por el espacio, no era por el presupuesto. Era porque yo sobraba en su vida nueva, perfecta, de arquitecto exitoso, con familia de alta sociedad. Era porque mi presencia, mi manera de hablar, mis manos trabajadoras le recordaban a él y a todos de dónde venía, y eso no entraba en la narrativa que estaban construyendo. Antes de que pudiera contestar algo, Rodrigo se despidió rápido diciendo que tenía una junta, que me quería mucho, que me entendiera. Colgó. El pitido de la llamada finalizada resonó en el taller, vacío como una sentencia final. Me quedé ahí sentada mirando mis manos sobre la mesa de trabajo. Esas manos que ahora temblaban sin control. De nada servían los años de experiencia, ni las clientas que hacían fila para que les hiciera sus vestidos, ni el respeto que me tenían en el gremio. Para mi hijo, yo seguía siendo un estorbo que debía esconder. Estaba guardando mis cosas con el alma destrozada, cuando escuché que tocaban la puerta del taller con una desesperación que me alarmó. Eran casi las 10 de la noche, hora en que yo nunca recibo a nadie. Abrí con precaución y ahí estaba una mujer que reconocí al instante, aunque nunca me la habían presentado formalmente. Era la señora Montemayor, la mamá de Valeria, pero no se veía como en las fotos que había visto en Facebook, elegante y perfecta. Venía despeinada, sin maquillaje, con los ojos rojos y una angustia terrible en el rostro. Entró al taller casi empujándome sin pedir permiso, como si fuera dueña del espacio. Olía a perfume caro mezclado con sudor de nervios, se plantó frente a mí y empezó a hablar, atropelladamente, sin ni siquiera presentarse apropiadamente. Me dijo que necesitaba mi ayuda urgente, que era una emergencia que podía arruinar la boda de su hija. Explicó temblando que el vestido de novia de Valeria, un diseño exclusivo que había mandado hacer con una diseñadora de Milán que costó más de 500,000 pesos,
había llegado con un defecto terrible. La diseñadora italiana había tomado mal las medidas y el vestido le quedaba enorme a Valeria. Pero eso no era lo peor. Alguien del equipo de la diseñadora había derramado vino tinto sobre el encaje frontal y habían tratado de ocultarlo con un parche que se notaba horrible. La señora Montemayor estaba desesperada porque la boda era en 3 días. La diseñadora italiana se había lavado las manos diciendo que ya no había tiempo para rehacer el vestido, que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada. Desde Italia habían ido con las 5 modistas más reconocidas de Guadalajara y todas les habían dicho lo mismo, que ese tipo de encaje francés era imposible de conseguir en México en tan poco tiempo, que el vestido era muy complejo, que nadie se arriesgaría a tocarlo sin tiempo suficiente. Y entonces un conocido les dio mi nombre. Les dijo que si alguien podía hacer el milagro de salvar ese vestido, era yo, Beatriz, la modista de la colonia americana, la que hace magia con las manos. La señora Montemayor me rogó que tomara el caso, que pagaría lo que fuera, que no podía dejar que su hija se quedara sin vestido de novia 3 días antes de la boda. Yo la miraba sin poder creer la ironía del destino. La mujer que pensaba que yo no tenía nivel para sentarme en la boda de su hija, estaba ahora parada en mi humilde taller, rogándome que salvara su evento perfecto. Entonces dijo la frase que lo cambió todo. Me dijo que su amiga del club le había asegurado que la señora Beatriz era la mejor modista de alta costura en todo Jalisco, que mis manos podían hacer cosas que nadie más podía hacer, que era yo una verdadera artista. Lo que la señora Montemayor no sabía, cegada por su pánico, era que la señora Beatriz, esa artista que venía a buscar como última esperanza, era la misma mujer incómoda que no merecía estar en la boda de su hija. Era la mamá del novio, la costurera que había que esconder. Estaba la señora Montemayor todavía temblando frente a mi mesa de trabajo, prometiendo pagarme el doble, el triple de lo que cobrara. Cuando escuché mi celular sonar, era Rodrigo. Contesté y su voz sonaba alterada. Me dijo que su suegra estaba en camino a mi taller, que por favor la ayudara, que era una emergencia, que el vestido de Valeria estaba arruinado y que yo era la única que podía salvarlo. Le dije con toda la calma del mundo que su suegra ya estaba aquí parada frente a mí. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Luego escuché que Rodrigo le decía algo a alguien, y de fondo se oyó la voz de Valeria, gritando que iban para allá inmediatamente. 15 minutos después llegaron. Valeria entró corriendo con una maleta enorme, la cara hinchada de tanto llorar, el rímel corrido. Venía vestida todavía con ropa deportiva como si hubiera salido huyendo del gym. Detrás de ella venía Rodrigo, pálido, con esa expresión de terror que solo le había visto una vez, cuando de niño rompió mi máquina de coser jugando. Valeria abrió la maleta sobre mi mesa de trabajo y sacó el vestido de novia más espectacular que he visto en mi vida. Era de encaje francés auténtico, con pedrería Swarovski bordada a mano, una cola de 3 metros y un trabajo tan fino que dolía verlo maltratado. Y ahí estaba, en el frente, una mancha oscura de vino tinto, mal disimulada, con un parche de encaje que ni siquiera era del mismo tono. Además, el vestido era fácil, 2 tallas más grande de lo que necesitaba Valeria. La muchacha me miró con ojos suplicantes, tan diferentes a como me había mirado aquella vez en mi taller cuando vino solo por compromiso. Ahora me veía como se ve a una salvación, a una última esperanza. Me rogó que salvara su vestido, que ella sabía que yo podía hacerlo, que haría lo que fuera. Fue ahí cuando la señora Montemayor, viendo la escena, tuvo un momento de claridad. Me miró a Rodrigo, miró a Valeria y preguntó con voz temblorosa si yo era la mamá del novio. Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Valeria se quedó helada. La señora Montemayor casi gritó preguntando por qué demonios nadie le había dicho que la mamá del novio era una de las mejores modistas de alta costura de Jalisco,
que por qué Rodrigo había ocultado que su madre era una artista, que podrían haber evitado todo este desastre y el gasto absurdo con la italiana presumida si hubieran confiado en la familia. Rodrigo no sabía dónde meterse. Intentó balbucear una excusa. Valeria también se puso roja de vergüenza. Ahora entendían que mientras ellos me excluían por no tener apellido ni clase, yo era literalmente la solución que andaban buscando desesperadamente. La ironía era tan perfecta que casi daba risa. Yo me quedé sentada, quieta, mirándolos a todos, con una calma que no sé de dónde saqué. Sentí como el poder cambiaba de manos en ese cuarto. Ya no era la mujer que sobraba. Era la única persona que podía salvar su boda perfecta de convertirse en un desastre. Respiré hondo y hablé con esa voz profesional que uso cuando trato con clientas difíciles. Le dije a la señora Montemayor que sí, que podía salvar el vestido. Le expliqué que tenía un rollo de encaje francés auténtico que había comprado hace años en un viaje a la Ciudad de México, que era del mismo periodo y estilo que el de su vestido. Le dije que podía cortar el panel dañado, reemplazarlo completamente, ajustar las medidas del vestido y dejarlo perfecto en 2 días trabajando sin parar. Pero dejé algo muy claro. Mis honorarios serían completos, sin descuentos familiares, sin favores por el parentesco, porque si para la boda yo no era suficientemente elegante para estar en la lista de invitados. Para el trabajo. Yo era la mejor modista de Jalisco y eso tiene un costo. Les dije el precio. Un precio justo por la complejidad del trabajo y las horas que tendría que invertir, era más de lo que jamás había cobrado por un solo vestido. La señora Montemayor ni siquiera regateó. Aceptó de inmediato. Luego miré a Rodrigo directamente a los ojos. Él tenía lágrimas a punto de salir. Le hablé despacio para que no se perdiera ni una palabra. Le dije que era irónico que el trabajo del que tanto se avergonzaba, esas manos de costurera que tanto quiso ocultar, fueran lo único que podía salvar la boda perfecta de su novia. Le dije que la educación que le pagué cosiendo día y noche sirvió para que él tuviera su título de arquitecto, pero que eran mis manos, estas manos que él considera de clase inferior, las que iban a impedir que su boda fuera un desastre. Ahí fue cuando intentaron arreglarlo. La señora Montemayor, cambiando el tono a un meloso, empezó a decir que, por supuesto, que tenía que estar en la boda, que cómo iba a faltar la mamá del novio, que era un malentendido terrible, que cancelaban cualquier cosa, pero que yo tenía que estar ahí. Valeria también empezó a rogarme diciendo que me necesitaban, que no podían imaginarse la boda sin mí, pero yo ya no tenía hambre de su aceptación ni sed de su aprobación. Les dije que no. Les dije con toda tranquilidad que tenía mucho trabajo arreglando el vestido y que además ya había aceptado otra invitación para ese día. Era mentira, pero ni modo. Les dije que apreciaba la invitación, pero que no podía aceptarla. La verdad es que no quería estar en una boda donde me querían por obligación, donde mi presencia sería incómoda para todos, donde tendría que escuchar a la gente murmurar sobre la mamá costurera del novio. Rechacé su invitación con toda la dignidad del mundo, no por rencor, sino porque finalmente entendí que mi valor no depende de si me aceptan en su mesa elegante. Les pedí que me dejaran el vestido y que regresaran en 2 días. Necesitaba concentrarme y empezar a trabajar de inmediato. Se fueron callados, derrotados, con la cola entre las patas. Las siguientes 48 horas fueron una locura. No dormí prácticamente nada. Desarmé todo el panel frontal del vestido. Corté con precisión milimétrica el encaje francés que tenía guardado como tesoro. Lo bordé a mano para que el patrón de flores coincidiera perfectamente con el resto del vestido. Ajusté cada costura, cada pinza, cada detalle para que el vestido se ciñera al cuerpo de Valeria como una segunda piel. Reemplacé la pedrería dañada. Planché con vapor cada centímetro de tela, y cuando terminé, el vestido no solo estaba salvado, estaba más hermoso que en el diseño original. Cuando Valeria vino a recogerlo y se lo probó, se echó a llorar. Se veía espectacular,
El vestido le quedaba como pintado. No se notaba para nada. El remiendo parecía hecho exactamente para ella desde el principio. La señora Montemayor también lloró, me abrazó, me agradeció 1000 veces, me pagó hasta el último peso sin chistar, más una propina generosa. Rodrigo vino solo al día siguiente. Se sentó en la misma silla donde se sentaba de niño cuando me acompañaba a trabajar. Me pidió perdón llorando. Me dijo que había sido un idiota, que se dejó llevar por la ambición y por querer pertenecer a un mundo que no era el suyo. Me rogó que fuera a la boda. Me dijo que sin mí nada tendría sentido. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que lo perdonaba, que era mi hijo y siempre lo iba a querer, pero que no iría a su boda. Le expliqué que necesitaba que él aprendiera algo importante, que el respeto no se mendiga, se gana, que yo había pasado mi vida entera trabajando con dignidad, sin avergonzarme nunca de mis manos callosas ni de mi oficio, y que no iba a empezar ahora a fingir ser alguien que no soy solo para encajar en su nueva vida. Le dije que cuando él y Valeria aprendieran a valorar de verdad a las personas por lo que son y no por lo que tienen, cuando dejaran de medir a la gente por apellidos y cuentas bancarias, entonces podríamos tener una relación genuina. Pero no antes, el día de la boda, mientras ellos estaban en la hacienda de Santa Lucía, rodeados de gente de sociedad, yo me fui al mercado de San Juan de Dios con mis amigas modistas, las que me conocen de verdad. Nos fuimos a comer birria al puesto de doña Chuyita. Pedimos 3 órdenes con todo. Tortillas hechas a mano, consomé bien picoso y limones. Nos reímos a carcajadas. Nos manchamos los dedos de chile. Brindamos con Coca-Colas bien heladas. Estaba rodeada de gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. En medio de las risas, mi celular se iluminó. Era un mensaje de Rodrigo con una foto. Era él y Valeria en el altar. Ella con el vestido que yo salvé, espectacular, radiante. El mensaje decía: «Gracias, mamá. Te amo. Ojalá estuvieras aquí. Perdóname». Me quedé viendo la foto un momento. Se veían felices. El vestido era perfecto. Mi trabajo estaba ahí, aunque yo no contesté el mensaje de inmediato. Lo guardé. Seguí comiendo mi birria. Seguí platicando con mis amigas. Ya le contestaría después, cuando yo quisiera, en mis términos, ahí en ese puesto humilde del mercado, entre el olor a cilantro y cebolla y el ruido de la gente, entendí algo fundamental. El dinero puede comprar vestidos de 500,000 pesos y bodas en haciendas elegantes, pero no compra clase verdadera. La clase real se demuestra trabajando con dignidad, tratando bien a todos sin importar su posición y nunca avergonzándote de tus raíces. Mi hijo y su nueva familia tienen los apellidos y las cuentas bancarias, pero esa tarde la que se sintió verdaderamente rica fui yo, porque mi valor no depende de si me invitan a su mesa elegante. Depende de quién soy cuando me levanto de la mía cada día, con la frente en alto y el alma en paz, sabiendo que mis manos crearon belleza y que mi trabajo tiene dignidad. Han pasado 3 meses desde la boda. Rodrigo viene a visitarme cada semana. Ahora trae a Valeria con él. La muchacha ha cambiado. Es más humilde. Me trata con respeto genuino. Me ha pedido perdón varias veces. La señora Montemayor me refirió con todas sus amigas de sociedad y ahora tengo una lista de espera de 6 meses para vestidos de alta costura. Me pagan muy bien y me tratan con el respeto que siempre merecí. Pero lo más importante es que recuperé mi dignidad. Ya no busco la aprobación de nadie. Trabajo con orgullo, vivo con orgullo. Y cuando alguien me pregunta a qué me dedico, digo con la cabeza en alto: soy modista. Hago vestidos con estas manos y no cambiaría mi oficio por nada del mundo. Mi consejo para ti es que nunca rebajes tu valor por complacer a nadie, ni siquiera a tus propios hijos. Que no niegues tus raíces ni tu trabajo honesto por encajar en lugares donde no te valoran. Hazte respetar desde el principio. ¿Y tú hubieras aceptado ir a esa boda después de todo? Cuéntame en los comentarios. Beatriz,
64 años, Guadalajara. Yeah.